Larson sí que era una especie de... Bueno, no sé si antisistema, pero... él no quería romper el sistema, pero no quería seguir el sistema, digamos. Él no le apetecía tener un trabajo normal y una vida normal y de ciudadano medio. Y una cosa interesante que igual no tiene nada que ver, pero me acuerdo que el juego que también te da esta dualidad de los personajes con esta historia, y esto es que era real, es ese juego de estar en la sala de realización con un montón de pantallas viendo lo que pasa, y por otro lado Larson con su obsesión por la tele, que veía un mogollón de programas hasta el punto de tener una habitación llena de televisiones y vídeos grabando y varias televisiones con varios canales a la vez. Y al final los dos tenían esa especie de simetría entre el bueno y el malo. Sí que es una especie de realizador, director del programa, pero a grandes rasgos digamos que es el jefazo del programa. No el super jefazo de la cadena, evidentemente. Tiene siempre a gente superior por encima de él, pero sí, digamos que es esa antítesis y de esa especie de thriller que hablábamos, de convertir a esta especie de criminal, entre comillas, que es Larson, esa especie de ladrón, y esta especie de policía, ¿no? De de detective que está intentando pillar al malo o al bueno, según se mire de la historia. Y sí que es verdad, es una especie de síntesis. No es nadie en concreto del programa, pero sí que cuando vas leyendo sobre la historia y un pequeño documental, ves que había dos creadores del programa, directores, y los dos se llamaban Bill. Entonces decidí bautizar al personaje como Bill. Pero sí, todos estos personajes son inventados, y obviamente ese trajín que hubo sería muy diferente, porque no creo que se pusieran a investigar en ese momento, pero sí que me lo imagino muy así, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos antes de la peli de Network, que fue cuando yo me leí la historia me venían muchas imágenes de esa película a la cabeza, de ese trajín entre bambalinas, de qué está pasando aquí y qué podemos hacer, ¿no? Y ese ritmo de la tele que se te acaba el tiempo y tienes que llegar. Y lo más parecido quizás sería una Atrapa-perros, sí, exacto. Sí, y yo en la parte he obviado mucho partes como la de que había una ronda de preguntas, pero que es como para llenar tiempo de programa, es como en Pasapalabra, que al final lo importante es el rosco, pero llenamos tiempo de programa con una serie de pruebas que lo que sirven es para añadir segundos. En este caso, esas preguntas añadían turnos que podían acumular para seguir jugando, ¿no? En Estados Unidos sí que fue bastante mediático, aunque aquí en España no es, bueno, y yo creo que en Europa en general no es una historia nada conocida, por eso era también muy interesante traerla aquí. Sí, en Estados Unidos, que es uno de los grandes momentos de la historia de los concursos de la tele, ¿no? Y claro, además, tampoco menciono esto en el cómic porque era irrelevante, pero el programa se emitió en dos tandas porque duró demasiado. Claro, un programa que duraba 20 minutos, media hora, de repente tienes a un tío que no para de jugar. Entonces, ¿qué haces? El programa era grabado, se emitió en dos programas, también intentando salvar un poco, ganar mucha audiencia, que supongo que tuvo mucha, especialmente la segunda parte, también para intentar aprovechar un poco de patrocinadores, porque les había fundido Larson. Entonces tenían que sacar dinero de alguna parte, y por un lado supongo que les vino bastante bien. Cuando ya me planteo, voy a hacerlo, si ya es duro a veces que esto pasa, que llega alguien que ha hecho una historia que estabas tú pensando y era ficción, pues imaginaros con una historia real. Yo he estado muy tenso durante estos años hasta que ha salido el libro de que alguien lo hiciera, y de hecho me sorprende mucho que no se haya hecho antes, ¿no? Ni una novela, ni una película. Sí que he leído que hubo planes para una peli, pero quedaron ahí en el aire, ¿no? Quizá por la dificultad de contar una historia, quizá en Estados Unidos conocida, y quizá también por lo que hablaba antes de la dificultad de hablar de una historia que sabemos que ya ha ganado, que tenemos que saltar de atrás hacia adelante, y es difícil planteárselo. ¿Has sido amable con Larson? Sí, yo creo, sí, bueno, sí, mucho, de hecho. Yo creo que
Era un personaje muy raro, era un señor muy frío, muy distante por lo que decían, y hizo cosas feas también que no aparecen en el premio. Y no voy a contarlas, pero sí. Y bueno, un detalle que, por ejemplo, que mira, no he contado en ninguna presentación, que también en esta dualidad hay una cosa que me interesa mucho, cómo hablan los personajes, que me da mucha rabia cuando todos los personajes en una historia hablan igual y cosas así. En este caso tienes personajes como Bill, que habla mucho y que dice muchos tacos, y Larson, que habla muy poquito y no dice tacos y no fuma. Y el recurso del cigarrillo es, creo que también es muy metafórico, funciona muy bien también como son una especie de balas que utiliza Bill, que hay momentos que no se acaban, que luego hay una nueva bala, o sea, he intentado utilizarlo ahí. Y digo esto porque Larson, estoy seguro que fumaba muchísimo, porque en los 80, aparte que fumaba todo el mundo, murió muy joven de un cáncer de garganta, precisamente. Y en cambio en el cómic no le ves fumando en ningún momento, y es para crear esta especie de dualidad entre personajes. Y de hecho en el concurso le ves así, cabizbajo muchas veces, y claro, tenía como un entrecejo y muy pronunciado, y hacía una sombra. Y sí, que diseñarle el personaje y simplificarlo y que se pareciese también fue un trabajo al principio, y que creo que al final tú ves el concurso y lo que tú dices suavizado, pero al final se parece, ¿no? Tú ves al personaje ahí, bueno, y sí, es buscarle a una persona que es real, que no es muy agraciada y que además era muy joven, porque en el concurso tenía 35 años, y en cambio parece que tiene 50 y pico, ¿no? Con una barba canosa y muy desmejorado. Me gusta mucho el mundo de la tele y el mundo de los concursos, y sobre todo lo que pasa detrás, ¿no? Y historias, claro, a raíz de eso, que también leí muchas historias sobre concursos, también la de bueno, tú conoces también muchas, la de 50 por 15, que tenía un gancho, y cosas así. Yo creo que son muy interesantes y dan mucho jugo. Incluso la de Quiz Show, ¿no? Que en la película cambia mucho la historia respecto a lo que pasó de verdad, pero también es muy interesante. Y eso, me gusta mucho el mundo de las historias curiosas referentes al mundo de la tele y la ficción o sea, la tele en la ficción. Sí, yo estaba en un momento un poco ahí como de bajón, de no saber. O sea, yo este cómic sí que lo tenía muy claro qué hacer, pero no sabía realmente yo si mi trabajo estaba gustando, porque al final estás también en una burbuja que no sabes, por mucho que tu gente te diga que somos los más guapos para nuestras abuelas. Claro. Y tú ves que si va la gente a las firmas y tal, pero bueno, tampoco ves aquello, no sé, o sea, y te planteas, ¿no?, qué seguir haciendo o qué historia contar luego. Y entonces después de Larson, y de hecho ahora tampoco sé muy bien qué cómic hacer, ¿no? Porque es muy complicado a veces llegar a las historias que uno quiere hacer y desechas muchas. Y esta la tenía muy clara. Y sí, el premio sí que supuso un balón de oxígeno también económico. Y también, por otro lado, también un poco mal, porque tienes un poco el síndrome este del impostor, ¿no? De que sí, que guapo soy, que bien todo. Pero luego dices, bueno, pues tampoco va a funcionar esto tan bien, o qué pasa. O sea, yo, por ejemplo, cuando me nominaron y cuando gané el premio, yo consideraba que el resto de nominados se lo merecían mucho más que yo. Entonces yo estaba relativamente tranquilo en el premio. Claro, cuando lo gané, mucha alegría, pero digo, madre mía, o sea, la gente va a decir, ¿y este tío es el que ha ganado frente a esta gente? Claro. Pero bueno, tampoco intento pensar mucho en eso, porque sí que todavía me pasa ahí decir, pero bueno, así que eso, el premio bien, premio mal también. Me viene muy bien trabajar con ellos, porque sí que soy muy inseguro, y toda esa sensación de que mi trabajo no vale tanto como a veces se dice. Pues en este caso, yo cuando ya lo he tenido impreso y me lo leí por última vez, porque no creo que me lo lea más, me gustó, y eso es algo que no me pasa mucho, entonces que estoy muy satisfecho, ¿no? Entonces eso es gracias a Modernito, o sea que yo no me cambio.
Yo lo que sé escribir es con imágenes, y escribir y contar historias con imágenes más que con texto, ¿no? Por eso me dedico más al cómic. Y yo creo que uno de los valores del cómic es que intentes, en la medida de lo posible, que todo lo que se cuente con imágenes y puedas prescindir de las palabras, yo creo que sales ganando la obra al final, ¿no? Yo creo que el lector, cuando lee las... O sea, un tópico de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que en el cómic se aplica muy bien, ¿no? Y contar las historias con imágenes siempre que puedas prescindir, yo intento que sea posible. En este caso es muy complicado porque era una historia que había que explicar muchas cosas, explicar cómo funciona la mecánica del concurso, explicar lo que había pasado, y yo creo que al final está bastante bien resuelto con imágenes. Es que hablo de prescindir del texto, pero es que prescindo también de la economía de imágenes y de utilizar las menos, entre comillas, las menos líneas posibles para explicar algo, ¿no? Si algo se entiende bien con menos líneas, no hace falta... Bueno, esto ya también depende del estilo de cada uno, pero yo he intentado siempre pulir un estilo que vaya hacia la economía de todo y que sea a la vez un estilo que se vea claro, sobre todo claridad. A mí es lo que me interesa. Yo creo que por eso se lee todo también, ¿no? Por la claridad de las imágenes. Es decir, tú en un primer vistazo lo lees y lo entiendes todo. Yo ya lo tenía claro desde el primer momento que este cómic lo iba a hacer en blanco y negro. Es que me lo han preguntado muchas veces, lo de por qué en blanco y negro, y es que digo, pero es que ni me había planteado hacerlo en color. De hecho, es curioso porque era un concurso muy colorido, claro. Porque era un panel lleno de colores. Claro, el panel era cada casilla de un color, y luego estaba la casilla blanca que iba rotando. Pero no, creo que el blanco y negro es una cuestión porque le iba muy bien a la historia, al tipo de historia que estaba contando. Funciona mucho mejor el blanco y negro, y también ese primer impacto y también a la economía volvemos de hacerlo en blanco y negro, que funciona mucho mejor que en color. Seguramente depende de cada página. Yo normalmente lo planifico todo primero de una manera muy sencillita con garabatos, y una vez ahí ya intento que sea lo más claro posible. No intento poner menos viñetas por esta economía que hablamos, sino intento hacer que sea lo más legible posible. Y una vez que te pones a dibujar, sí que yo ahí creo que no tengo mucho control consciente de lo que hago a la hora de dibujar. Y de hecho son muchas páginas, y de hecho las primeras páginas hubo cosas que cambié, porque me daba cuenta de que había empezado a prescindir de ciertos detalles en el posterior páginas. Digamos que empecé haciendo los ojos con una pequeña raya, ¿no? Digamos, y de repente me di cuenta que a partir de la página 10 solo hacía puntos en los ojos. Y digo, pues esto tengo que cambiarlo. Y muchas cosas así. Digamos que las primeras páginas eran más detalladas que las últimas. Entonces sí que tuve que reducirlas. Entonces algo es inconsciente casi. Sí, hay diálogos que están cortados y que mucha gente ha dicho, esto está mal. Claro, hay momentos, claro, porque es como... O sea, es que está sucediendo en off, como diríamos en cine. Se está perdiendo ese diálogo fuera de la viñeta. Y hay momentos en donde aparece un bocadillo que no tiene texto. Y es porque... y es un momento en el que Larson se está abstrayendo y ya no está escuchando, pero tenemos que saber que están los personajes hablando. O sea, están hablando, pero Larson no está escuchando. Entonces, digamos que, por ejemplo, en cine, pues se iría el audio en ese momento, pero verías que siguen hablando. O sea, son recursos que intento utilizar. Es una cosa que viene bien, porque el libro anterior que no me muero, que era el texto no dependía de mí, es que lo hice a mano y fue escribir mucho, y luego además había que corregir y muchas cosas. En este, obviamente yo ya sabía que escribiéndolo yo iba a tener poquito texto, porque soy muy vago. Bueno, voy a decir una cosa que seguro que a mi historia no le gusta, pero soy muy vago, y creo que
esta elegancia, este trazo tan simple del que todo el mundo habla siempre, es una cosa a la que he llegado, que estoy muy contento, pero que he llegado gracias a que no me gusta trabajar mucho. Entonces yo intento contar con menos imágenes lo más posible, y es verdad que creo que se lee mejor y que al final llegas a mejor, pero es verdad que yo cuando trabajo en ilustración y cosas así, estar 2 días trabajando en una ilustración no me va, pero entonces intento, o sea, inconscientemente, esto que hablaba antes, que lo hago de manera inconsciente, yo creo que he llegado a eso porque no me gusta mucho trabajar. Bueno, pues eso fue cosa mía, porque o sea, el acabado final de los tebeos, cuando aplicas un gris tinta, digamos, no me acaba de gustar, queda como muy frío, muy metálico, muy digital, porque de hecho el tebeo está hecho en digital entero. Entonces sí, fue deliberado meter una trama para dar un poco de textura a ese gris y que no quedara tan frío.